Hoy queremos abordar el tema del transporte urbano, una larga, tediosa y triste telenovela que no solamente podríamos platicarla, la padecen una gran cantidad de ciudadanos, no solamente de Hermosillo, de todas las principales ciudades, y es urgente encontrar alternativas. Para eso hemos invitado a 3 personas que nos pueden ayudar a profundizar sobre el tema y tratar de tomar mayor conciencia. Quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia de Luisa Gutiérrez, que es catedrática de la Universidad de Sonora. Bienvenida, Luisa. Gracias por la invitación. Encantado de tenerte por aquí. Alfonso López, que es presidente Vigilantes del Transporte, una de las pocas organizaciones de la sociedad civil que está haciendo algo en el tema. Gracias, Alfonso. A la orden. Y también doy la bienvenida a Ernesto Urbina, que es director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Esta gran iniciativa que busca agrupar a los diferentes ciudadanos para proponer agendas y monitorear los resultados de forma corresponsable para crear ese Hermosillo que todos soñamos, ¿no, Ernesto? Así es. Gracias por la invitación, Marco. Encantados. Alfonso, ¿cuál es tu diagnóstico al día de hoy del tema del transporte urbano? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado? ¿Qué ha pasado? Porque es una telenovela que va teniendo capítulos donde siempre termina el capítulo diciendo y vamos a ser todos felices a partir de entonces. Sí, mira, el transporte urbano está colapsado. Esa es la palabra, el adjetivo. Tiene años así ya. Lo requisó el gobierno en octubre del año pasado. Ya estamos a 4 meses de la requisa y sigue colapsado. Entonces, andan alrededor de 300 unidades, de 375 que necesitamos en las calles, y pues los tiempos de espera siguen siendo bastante amplios. Estamos hablando de picos hasta a veces de 40 a 45 minutos. Esperar un camión 40 a 45 minutos pues no es muy agradable, sobre todo en tiempo de calor y pues con los climas extremosos que tenemos aquí, tampoco con el frío que tenemos tampoco es muy agradable, ¿no? Y entonces, partiendo de la base de que está colapsado, pues el gobierno ya hizo la propuesta esta de hacer un sistema integral de transporte. Hay que decir que... Eso como que ya lo hemos escuchado, ¿no, Alfonso? Sí, pero ciudades más o menos con la cantidad de habitantes que somos ahorita, que ya vamos para el 1,000,000, están transitando a un sistema integrado de transporte. Tenemos que ir hacia ese lado, pero hacerlo bien. Y ahora el sistema integral de transporte no es nada más el transporte urbano. Tiene que ir encadenado con taxis colectivos, tiene que ir encadenado con ciclistas, tiene que ir encadenado con los peatones y con una cultura vial para los automovilistas. Porque aquí en Hermosillo traemos un desastre en la cuestión de cultura vial. Exacto. Es más bien una especie como de ecosistema, ¿no? Donde tiene que haber muchos componentes de forma armónicamente trabajando para resolver una necesidad de la gente, ¿no? Definitivamente. Ahora, y todo esto debe de estar finamente embonado para ir hacia un solo objetivo, que es tener un sistema integral de transporte. Te repito, no es nada más el transporte urbano. Es una parte muy importante porque alrededor del 30-31% de la población hermosillense utiliza el transporte urbano, pero pues hay otros actores que afectan en la cuestión de la movilidad aquí, ¿no? Esta cifra ha ido bajando porque la gente en esa desesperación está buscando otras alternativas y a veces algunas ilegales, como el caso de los vehículos sonapafas y demás, ¿no? Porque sí, por ejemplo, ¿no? En el 2002, 2003, alrededor del 50% de la gente utilizaba el transporte urbano. En ese tiempo éramos alrededor de 600, 700 mil habitantes. Entonces había una movilidad de 300 mil viajes diarios. Ahorita 240 o 150 mil viajes diarios son los que se dan. Y pues es inversamente proporcional lo que está pasando, ¿no? La gente se está retirando del servicio. En lugar de fomentar el uso del transporte urbano y tenerlo de tal manera de que sea un incentivo dejar tu auto en la casa. Luisa, tú que le has dado seguimiento desde la universidad a estos temas, pues pareciera ser que nunca se ha podido encontrar la fórmula adecuada ni el modelo adecuado de discutir y ponerse de acuerdo, como que es un tema que el gobierno se apropia
y saca una nueva solución y nos la impone al resto, ¿no? Sea o no viable, sea o no discutible, ¿no? Sí, efectivamente hemos tenido oportunidad de ver estudios acerca de lo que es el crecimiento de una ciudad, y Hermosillo definitivamente tuvo un boom en crecimiento territorial. Y quizá esto ha hecho que la situación de la necesidad del transporte no ha sido a la par de lo que fue los desarrollos habitacionales, los nuevos centros comerciales, y esto afecta a la economía de la ciudad. La productividad de la ciudad tiene es directamente proporcional a los subsistemas que es una ciudad. Claro. Veamos la ciudad como un todo, un ente que tiene, precisamente funciona como un sistema, y uno de los subsistemas precisamente es el transporte. O sea, podríamos decir que no solamente no hemos encontrado la solución correcta, sino que ha habido una descoordinación con otros subsistemas que habría que considerar, como es el crecimiento de la propia ciudad. ¿Qué es el crecimiento de la ciudad? Y eso que viene a cuestionar con respecto al transporte, precisamente fue las malas decisiones de poner fraccionamientos alejados, que en su momento ahorita fue motivo precisamente de encontrar una solución a tanta vivienda desocupada. La razón... Porque la gente la abandona. Porque su trabajo, que le queda muy lejos, y no hubo una planeación de rutas que precisamente tuvieran esa conectividad de su trabajo a la nueva zona habitacional de la ciudad. Y esto que nos da a entender que precisamente Hermosillo vive dos vidas paralelas. En el hecho, el que se pretende y el que es. Y efectivamente hay una gran, podemos constatar que lo que se debe poner en forma, ahora sí, horizontal, son los diferentes actores que conllevan a que haya una eficiencia del servicio. Y algo que sí quiero aclarar es que no puede ser de la noche a la mañana, pero la planeación da la primera etapa, que es la más cercana a lo que se puede medir. Ahora, Ernesto, este es un tema sustantivo, porque va de por medio la competitividad como ciudad. No es un tema adjetivo, no solamente es del 32% de la gente. Estamos hablando que conecta con la productividad, conecta con el sistema laboral, conecta con el tema también medioambiental, con muchas otras cosas, ¿no? De hecho, durante este año, el año pasado, Harvard presentó un estudio muy profundo que implicaba un análisis sobre aquellos precursores del desarrollo local que estaban impactando de manera positiva o negativamente el crecimiento y el desarrollo económico de la ciudad. Dentro de esos factores mencionaban, pues, una preocupación muy importante es garantizar el abasto del recurso hídrico, pero el otro factor era justo la movilidad dentro de la ciudad. La movilidad ellos lo definen como un elemento que afecta severamente la productividad de las empresas cuando no está bien regulado, pero también afecta la calidad de vida de las personas, ¿no? Y la aspiración de las ciudades para ser una comunidad con sentido humano, con sentido inclusivo. Confirma lo que dice Alfonso, que está colapsado, confirma lo que dice Luisa, que está totalmente visto de una forma unidimensional, y por otro lado, pues cuando se pregunta a la gente cuáles son sus principales preocupaciones, pues aparece entre los primeros siempre el tema del transporte, ¿no? De hecho, en nuestras mediciones, hablar de transporte es hablar de la tercera preocupación más importante para los hermosillenses, justamente después de seguridad y el consumo de drogas, ¿no? Imagínense. Entonces, sí, y las cifras coinciden con lo que comentaba Alfonso. El 30% de los hermosillenses, el transporte público es la principal opción de movilidad. Y si este servicio público carece de la calidad, de un estándar de calidad, pues lógicamente los ciudadanos van a explorar otras opciones de movilidad y que van repercutiendo, en la fluidez y en la forma que nos organizamos dentro de Hermosillo. Un efecto multiplicador, pero sí, haciéndolo la parte más, negativa que positiva, ¿no? Sí, y recalcando, no solamente lo decimos en Hermosillo como vamos a organizaciones locales, un estudio muy profundo sí pone dentro de esos 4 factores relevantes para el desarrollo económico a resolver el tema de la movilidad. Así y el que no es transporte exagerado público. decir que la solución de esta ciudad para el futuro pasa por resolver también el tema del transporte. Tenemos que resolver el tema del transporte. Muy bien. Estamos hablando sobre el transporte. Regresamos en un momento más con ustedes.
Estamos de regreso, queremos hablar sobre el tema del transporte urbano desde una perspectiva mucho más amplia que solamente el tema de los camiones. Ahora, Alfonso, el gobierno le quiere entrar ahora con otro modelo en la parte de camiones urbanos. Ahora se hace la requisa y se está lanzando una nueva licitación para entregar las concesiones. ¿Hay alguna, mejora que nos haga pensar que este nuevo modelo puede resultar más beneficioso que el anterior? Sí, no es propiamente concesiones. Lo que está convocando es para que alguien se haga cargo de la operación del servicio. Las concesiones las siguen teniendo los concesionarios que tienen ahorita. Se conservan. Sí, se conservan. Y esos concesionarios eventualmente se pueden adherir al grupo que vaya a ganar la convocatoria. Los concesionarios ahorita no pueden trabajar su concesión por el decreto que emitió la gobernadora en octubre del año pasado. O sea, lo que se está licitando es nada más la operación del servicio, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, creemos que la operación del servicio que tenía la empresa que estaba antes, pues lo tenía con una administración muy pobre, muy pobre y que donde decíamos nosotros que todos los recursos del mundo nunca les iban a alcanzar. Y era cierto, porque siempre estaban estirando la mano para cuestión de tarifas, de subsidios que se le daban, apoyos, se le dieron muchos apoyos a la empresa. En 2015 se le dieron muchos apoyos para reparación de los camiones y a instalar el aire acondicionado. Y ustedes han denunciado que además nunca presentaron cuentas, que era bastante opaca esa contabilidad para definir las tarifas que solicitaban, ¿no? Sí, pues es que se escudaban en que era una empresa privada. Como una empresa privada, pues no está apegada a las leyes de transparencia. Lo que tenía que transparentar eran los recursos que recibía. Y era una manera muy fácil de demostrar en qué estaban gastando, con una factura de diésel, porque el diésel, estamos hablando del 30-40% de los gastos es diésel, y ya con eso comprobaban de que se estaban gastando esos recursos de esa manera. Pero todo lo demás, pues ahí no podíamos acceder a las cuestiones de transparencia. Ahora, estos 4 meses que ha tenido el gobierno del Estado, Vigilantes del Transporte ha estado observando cómo se están gastando ahorita los recursos ahí en el interior de la operación requisada. Y vemos que pues hay una rebatinga de dinero tremenda, porque hubo problemas con la cuestión del cobro con tarjeta, hubo problemas con el contrato de la empresa que tenía el software donde colocaba uno la moneda y las tarjetas, y hay muchos camiones que están cobrando en efectivo y con la mano. Entonces, el problema no es adentro de la operación ahorita, porque ahí entra el recurso y ahí vimos y observamos de que hay cámaras para que se esté revisando todo el dinero que está entrando, pero en la calle no. En la calle un chofer normalmente te puede cobrar. Entonces, toda esa información pues colapsa la misma información que necesitas para saber si algo es o no rentable. Estamos peor. Entonces, pero pues esperemos que ahora que con la convocatoria que haya un proveedor que debe haberlo, ¿no? Porque en otras ciudades los han resuelto con bastante eficiencia. Creo que hay bastante buenas prácticas de donde podrían tomar como modelos y tropicalizarlos, ¿no? Es que es una cuestión tecnológica nada más. Es una cuestión de que pones la tarjeta y ya te descuenta el dinero. O sea, pero no se vale que estés estirando la mano porque ese recurso, ese pasaje no cuenta. Exacto. Lo está agarrando el chofer. Ese pasaje inclusive lo puede agarrar hasta el boletero, porque hay boleteros ahorita. Y colapsa toda la información que en un momento puedes tener, ¿no? Ahora, Ernesto, como que ya hace falta que exista un plan integral, como se decía, de mediano y largo plazo para el tema del transporte, ¿no? ¿Existe? ¿Lo has visto en alguna parte? Mira, de hecho, los especialistas en este tema, un argumento muy sólido en la construcción de políticas públicas tiene que ver con que
cualquier política pública de movilidad no puede estar enfocada solamente en una opción de transporte, tiene que tener una visión integral de todos los elementos que integran la política de movilidad o los medios de transporte, que sean micromovilidad, bueno, empezando por el peatón. Por eso cambia el término de transporte a movilidad, ¿no? El tema es movilidad. Sí. Entonces creo que ese ha sido uno de los principales déficits que tenemos en Sonora y en las ciudades, ¿no? No hemos logrado articular ejercicios de planeación participativos en donde involucremos a especialistas, a gente que conoce el tema, para construir una política pública integral e inclusiva que justamente vea la movilidad como un problema integral y no como un tema de solucionar simplemente la gobernanza de un medio de transporte, por así decirlo, que es lo que hemos hecho últimamente, tratar de solucionar solamente el transporte público basado en autobús. Eso yo creo que es un reto muy importante y yo creo que la aspiración debería de ser en el corto plazo empezar a construir esos mecanismos participativos para construir una nueva política pública. Ahora, Luisa, desde la academia ya hay bastante caminado que podría ser muy útil a la hora de atrevernos a hacer un plan de movilidad para Hermosillo, ¿no? Sí, algo que es evidente es la desarticulación que tiene la política pública que se ha intentado llevar a cabo como darle una aspirina al problema que no es de un dolor de cabeza. Estamos hablando que aquí, además de lo que es el medio de transporte, son los actores del transporte. Estamos hablando del usuario, de lo que son los comerciantes, los industriales, la sociedad en sí, tiene derecho a opinar, porque le transgrede su vida urbana el hecho de no tener un buen servicio de transporte urbano. Lo ideal ahorita que las ciudades están promoviendo dentro de lo que es la resiliencia, lo que es el de competir como ciudad, es qué tanto contaminas. Y precisamente no nada más son las emisiones a la atmósfera, en este caso lo que es el transporte, la quema del CO2, sino también la vida de la salud pública. Entonces, uno de los elementos que también hay que medir en el transporte público es cómo afecta nuestra salud pública. Y ahí casi no hay, aquí en Hermosillo no encontramos estadísticas de salud con respecto al transporte. Es cierto, no se mide, ¿no? No, o sea, hay indicadores, pero aquí en Hermosillo, desafortunadamente, ese tipo de cotidianidad de información que debemos de tener acceso los ciudadanos no existe. Que tampoco sería una cosa tan complicada si hubiera voluntad, establecer, digamos, la tecnología para poder medir el tema de contaminación de una ciudad. No es tan complejo, pues se podría hacer si hubiera voluntad. O sea, ¿qué tanto? Y sería un elemento a tomar en cuenta a la hora de construir estas políticas públicas, ¿no? El hecho de que ya haya una asociación, pues valida precisamente los criterios bajo los indicadores que esta asociación le interesa mostrar. Y evidentemente, mientras no haya acceso a la información, transparencia de lo que es el monto que se invierte y precisamente la tecnología yo conozco ciudades que no hay forma de llevar un conteo por fuera de lo que está previsto, porque usan las tarjetas. Sí, sí. Entonces están ahora sellados los sistemas, y tienes acceso a la tarjeta como hoy puedes hacer cualquier pago en los centros comerciales o cadenas, también puedes cargar la tarjeta. Claro. Entonces, yo creo que ahí no es un obstáculo ese medio para poder hacer lo que es la claridad del gasto. Podríamos decir entonces que nos urge cambiar el enfoque de transporte a movilidad y segundo, verlo desde un esquema mucho más integral, sumando pues los elementos que ya existen disponibles, ¿no? Sí, yo creo que es un enfoque multidisciplinario. Okay. Creo que debemos de abordar esa política pública desde diversos enfoques y desde diversas especialidades, porque también implica un tema del uso de suelo. Entonces se van agregando elementos que una sola persona o una sola entidad, una sola agencia, no va a tener todo el conocimiento necesario para hacerlo. Pero además, algunas de estas responsabilidades están distribuidas a diferentes niveles de gobierno para terminarla de completar, ¿no? Sí, Muy bien, estamos hablando sobre transporte urbano, sobre movilidad urbana, pues vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el tema del transporte o la movilidad, más bien para abrir un poco el zoom y ver que esto se compone de varios elementos.
Ahora, Lisa, muchas ciudades están innovando en materia de movilidad y están incorporando diferentes actores, algunos alineando de los ya que existían, como el transporte público, con diferentes versiones del mismo, digamos, pero también están innovando con otro tipo de opciones, como es la micromovilidad. ¿Tú cómo ves, desde tu punto de vista, cuáles han sido las innovaciones que han ayudado a las ciudades a resolver este problema de movilidad? Precisamente uno de las pautas que se da en el urbanismo de esta nueva visión, lo que es la ciudad, es precisamente la micromovilidad con referencia a lo que es los planes de uso de suelo que tiene los distritos o sectores de una ciudad, que hace que los desplazamientos no sean tan, ahora sí, contradictorios. En este sentido, la eficiencia del transporte pasa a ser un factor a la hora de planear la ciudad. Entonces, de tal manera que actualmente el solo hecho de que no tenga una eficiencia en tiempos y movimientos representa en sí un grave impacto a la economía, pero también a la vida familiar. Déjame entenderlo, como que van poniendo, ahora sí, cada chango en el mecate donde debe ser, perdón por la expresión, pero ponen a los camiones para que haga cierta función, ponen a los taxis, ponen a los metrobuses, ponen a las otras opciones de micromovilidad, de tal manera que van, digamos, diseñando correctamente la ciudad con la opción que corresponde de transporte, que es más eficiente y más sustentable. Más sustentable, pero también con una política de visión hacia dónde va la ciudad. De tal manera que el primer circuito de la ciudad obedece a una demanda de tantos habitantes, el segundo circuito en crecimiento quizá no tiene tanta demanda porque es menos población, porque son las que se están apenas poblando, pero también requiere la eficiencia de rutas. Perfecto. Entonces, hay ciudades que tienen previsto la urgencia de un sector y circuitos, digamos, para servicios universitarios. Entonces, hay rutas destinadas para las universidades, de tal manera que la demanda no hace tantas paradas para que lleguen rápido. Digamos, se hacen las cosas de forma correcta como se hace la política pública. Primero identificas el problema, el para dar la solución. Para dar la solución. Y aquí estamos al revés. Aquí damos soluciones como que pasándonos por el arco del triunfo a veces los diagnósticos, ¿no? O quizá no tomando el peso que debe a la investigación urbana, en este caso también a lo que es la investigación en lo que, digamos, la economía de la zona, porque sería interesante preguntar a la Cámara de la Industria cómo les afecta, porque ellos lo proveen. Una parte del sector de industria provee, pero otra parte no. Entonces, es interesante ver la investigación de tiempos y movimientos que tiene este sistema. Ahora, hay un componente muy importante en esto, y Hermosillo, como vamos, creo que está haciendo un gran trabajo, no solamente de sumar a todos los interesados, sino también de generar una agenda y propuestas desde la ciudadanía, de quienes padecen pues estos temas, ¿no, Ernesto? Y creo que se ha avanzado bastante. Creo que hay muchas cosas todavía que hacer y que debatir, ¿no? Sí nos hemos esforzado en esta dirección. Justamente hemos recibido mucho el apoyo de organizaciones como Vigilantes del Transporte y en particular de Alfonso. Y justamente lo que aspiramos es eso, tratar de generar espacios en donde los diferentes actores con conocimiento y experiencia necesarios o útiles para construir una política pública en movilidad empecemos a dialogar y encontrar estas posibles soluciones, ¿no? Si bien este ejercicio ha iniciado recientemente, consideramos que es una de las alternativas para, digamos, aportar desde la ciudadanía y para la ciudadanía elementos para la construcción de una política pública integral e inclusiva en tema de movilidad, ¿no? Si existe esta separación entre gobierno, entre concesionarios, entre ciudadanía, entre usuario, etcétera, pues yo creo que las soluciones van a seguir en ese sentido, en tratar de apagar los fuegos que se presentan en el sistema tan acotado de transporte que tenemos. Inclusive se ha vuelto una papa caliente donde cada quien quiere tirarse a alguien más, ¿no? Y de pronto dicen que pase del estado al municipio, ¿no? Eso no va a solucionar el tema necesariamente, ¿no? Yo creo que independientemente de todo el arsenal de soluciones que tengamos ahí, lo importante es discutirlas y basarnos en evidencia para tomar las decisiones correctas, ¿no? Ahora, Alfonso, pues tú has estado insistiendo en este tema, pero
como que hay cierta refractividad o cierto, ¿cómo te digas? Eres invitado solamente para la foto, pero no para las discusiones y las tomas de decisiones, para hablarlo con más claridad. Pues, Sí, ¿no? no. Muchas veces cuando se van a tomar fotos no vamos. Si vemos que no va a agregarle valor al servicio o algo, simple y sencillamente pues no aceptamos. Pero no los incluyen a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es que al final del día la toma de decisiones va a ser del gobierno del Estado. O sea, estamos tratando de incidir. De hecho, por eso estamos ahí en Hermosillo, cómo vamos, y el objetivo es tratar de incidir en la política pública. Y tratamos de incidir ahorita que está la papa caliente, como dices, en la cuestión del transporte urbano. Y en la decisión que se vaya a tomar con la empresa que vaya a dar el servicio. Pero al final del día, el gobierno del Estado es el que va a decidir. Por ejemplo, en esta licitación que se va a hacer, ¿le permiten a vigilantes del transporte ser observador ciudadano? Somos observadores. Somos observadores. Hermosillo, como vamos también. Está la Unión de Usuarios y Visión 2025. Eso es una buena... Hay avances. A mí me generó una muy buena señal de voluntad, al menos en el ámbito municipal, y también está involucrada la Dirección General de Transporte, por ejemplo, al constituir la Comisión Municipal Reguladora del Transporte. Es un órgano institucional, un rezago que teníamos en la ley, porque está establecido en la ley, y que se genera hace poco y se dé espacio a organizaciones ciudadanas. Ahora lo importante sería cuidar esos espacios y que se utilicen de manera efectiva, ¿no? No caer en simulaciones y que sí se tome en cuenta la visión que se viene a aportar desde fuera de los usuarios, ahora, del ciudadano. Si ya te invitaron, tómatelo en serio, ¿no? Ampliando un poquito, la Comisión Reguladora tiene dientes. Eso es lo más importante de todo. Porque tiene dientes para en un momento dado parar unidades, suspender el servicio, castigar concesionarios, empezar procedimientos de revocación. Es un cúmulo de... ¿Y va a contar con la capacidad para hacerlo? O sea, porque puede haber dientes, pero si no cuentas con las capacidades para poder medir y demás... Bueno, para eso estamos de apoyo, ¿no? De fuera. No, sí, mira, hay bases. Se están haciendo cosas muy interesantes desde la ciudadanía y esos espacios los vemos digamos, de manera proactiva y constructiva. Hay que cuidarlos y hay que hacer un buen uso. Yo creo que nos estamos organizando diferentes actores desde la ciudadanía para aprovechar estas inercias que se han generado dentro del aparato del sector público, ¿no? Excelente. Entonces, esperemos que sí sea. Muy bien. Seguimos hablando sobre el tema de la movilidad, del transporte en general. Vamos a regresar un momento más para continuar. Muy bien, estamos hablando sobre el tema del transporte, la movilidad en general. Ya entendimos que es un tema más integral, que es un tema más transversal, que además afecta a muchos sectores y tiene que ver con la participación de muchos actores, no solamente los públicos, también los privados, y que afortunadamente hay modelos, hay innovaciones, hay estudios, hay ciencia que nos puede ayudar. A ver, Ernesto, ¿qué tendría que suceder para que empezáramos a construir la solución de fondo al tema de la movilidad de una ciudad como Hermosillo? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué tendría que hacer? La respuesta creo que viene en dos dimensiones. La primera es de la ciudadanía. ¿Qué tenemos que hacer desde la ciudadanía para tener efectos de transformación positiva, ¿no? Y creo que es organizarnos, empezar a discutir los temas, a politizarlos en el buen sentido. Politizar a veces lo asociamos con partidizar, no. Es empezar a discutir el rumbo que tomamos y las decisiones que toman los actores involucrados. A debatirlos públicamente. Sí, de forma con argumentos, con ¿no? evidencia y a participar más. Que las organizaciones que representan usuarios, que representan a peatones, que representan a ciclistas, empecemos a aprovechar espacios comunes para hacer propuesta de política pública. Pero, podemos avanzar mucho en ese aspecto, pero nunca va a ser suficiente si no existe una voluntad de la contraparte. Al final, como lo decía Alfonso, el sector público es el rector de este servicio, ¿no? Y es quien determina las reglas del juego, ¿no? Entonces, si no existe una voluntad del sector público por implementar una gobernanza efectiva o hacer una regulación efectiva del servicio, poco podemos hacer desde la trinchera ciudadana. Y el escenario
el mejor escenario posible es, digamos, todos los actores que tenemos algo que discutir o aportar en el tema, cooperando, colaborando junto con el sector público para que se tomen las mejores decisiones. Claro. ¿No? Alfonso, tú que lo sufres contigo y tu organización todos los días, ¿te puedes imaginar una forma de cómo solucionar este tema? Mira, cualquier sistema que se implemente va a ser bueno, en la medida en que la implementación le demos un marcaje personal. Correcto. O sea, también en la iniciativa privada, cualquier sistema que se implemente, si no le das un seguimiento... Si no hay supervisión, evaluación, no funciona. Exacto. Eso yo creo que ahí es donde está el problema. Porque si no les damos un marcaje personal a la cuestión de alguna modificación de rutas, no le damos un marcaje personal a cualquier cosa, entonces sí vamos a tener un problema. Pero la implementación es básica para poderlo. Digamos, el diablo está en los detalles de la implementación. Definitivamente. Y ahí tenemos que ser mucho más proactivos en estar revisando y señalando si se abren brechas, ¿no? Para que se corrijan a tiempo. Así es, y cualquier detallito, estar muy al pendiente de ellos, porque antes de que se hagan grandes, ¿no? Porque si no se implementa bien, no va a funcionar esto. Pues viene de ahí la importancia, pues, de organizaciones como Vigilantes del Transporte y organizaciones de Hermosillo como Vamos, porque se trata de monitorear constantemente con indicadores objetivos de expertos para ver cómo avanzamos y dónde podemos entrar a mejorar, ¿no? Claro. Y a ver, Luisa, desde la academia, ¿tú qué crees que debería de suceder para que esto funcione? Bueno, Porque además hay que decirlo que prácticamente yo no conozco que haya grandes proyectos de investigación ni en las universidades ni en los centros de investigación sobre el tema de transporte. Hay varios intentos, pero aislados, ¿no? sí, sí. No hay una red, por ejemplo, de investigadores que esté constituida para ver este tema. Sí, el hecho de que se promueva, sea cual sea el proyecto como política pública, tiende a ser efectivo la aplicación y echar a andarlo si hay un seguimiento, pero hay que recordar que uno de los enemigos de la planeación en nuestro sistema es el cambio de administración. Y esa es una pauta que ha dado pie a que buenos proyectos no prosigan. Entonces, aquí es donde entra la participación ciudadana y los gremios. Independientemente de quién venga, hay un programa ya establecido y eso es lo que ha marcado la diferencia en las sociedades o en las ciudades, que ha habido una evolución y, como dice aquí el compañero, de decir seguimiento y acondicionar de acuerdo a la implementación. ¿Qué quiero decir? A la hora de echarlo a andar, claro que pueden surgir problemas, pero el ajustarlo, la flexibilidad que debe de existir para, ahora sí, si surge un problema, bueno, estas son las pautas a seguir y no estar improvisando. Sí, necesitamos romper un poco la inercia que a veces tiene el gobierno de no reconocer errores. O sea, tienen como una especie de malentendido de que si reconoce errores se vuelve débil. Sí. Entonces los oculta y los defiende. Aquí al contrario, se deberían de abrir y decir, a ver, tenemos este reto, ¿a quién se le ocurre una solución correcta, no? De hecho, una de las pautas que es muy bueno precisamente es el estar dando seguimiento y seguir la ruta crítica. ¿Cuál va a ser la curva de aprendizaje que va a tener esa implementación? Y de tal manera que es como se da pie a que haya, por decir, una maduración del proyecto. Correcto. Todos hay que recordar que para haber llegado a, voy a decir estrafalario mi comentario, pero a lo que es haber utilizado el metro en la Ciudad de México, pues fue un proceso. Claro. O sea, el sistema que tiene actualmente pasó por un proceso y trata de innovar, ¿sí? Entonces lo mismo puede suceder aquí en Hermosillo, pero también el hecho de que no se vea, ahora sí, la interconectividad que existe como subsistema, va a seguir siempre los mismos resultados, las mismas acciones, los mismos resultados. Muy bien. Entonces, podríamos concluir, si les parece, uno, este tema de la movilidad es un tema estratégico para el futuro de la ciudad, ¿no? Segundo, es un tema que tiene que abrirse y verse como una visión integral donde hay diferentes subsistemas a partir de las diferentes necesidades de los sectores y de las poblaciones, de los usuarios, pues, que tienen características y demandas específicas. Tercero,
tiene que darse seguimiento. No solamente debemos de tener un plan de mediano y largo plazo que debe ser más ciudadanizado, que la ciudadanía es la que tiene que garantizar para que los cambios de gobierno no afecten la ruta, sino tiene que haber un perfecto seguimiento, ¿no? Y este seguimiento tiene que ser público y tiene que hacerse de forma transparente y con el valor de reconocer que cuando algo no se ajusta hay que componerlo entre todos juntos, ¿no? Aquí hay un tema de corresponsabilidad. Claro. Y por otro lado, debemos de entender que sí nos falta un poco más de ciencia atrás para crear todos estos elementos adicionales para medirlo bien, como lo que hablábamos ahorita, esta parte del monitoreo de la calidad del aire, de la contaminación, de otros factores, inclusive de nuevas tecnologías que suben para medir con mayor precisión y sistemas inclusive para la administración de las mismas opciones. Creo que Hermosillo está en un momento en que o terminamos de rebasar, terminamos de irnos al caos, al seguir rebasados por el tema, como bien decía Alfonso, o como bien decía Ernesto Ubiza, podemos tomar la decisión correcta y apoyarla desde la ciudadanía para que se implemente y que podamos empezar a avanzar, pero con cimientos sólidos. Claro. De hecho, pues se ha anunciado que viene la intención de implementar un sistema integral en donde viene un Metrobús que va a ser el eje, digamos, central de la movilidad en la ciudad. Yo creo que si se está pensando en la implementación de una nueva política pública es el momento ideal para ir pensando en esos esquemas de participación, monitoreo, vigilancia y ajuste de la política pública. Valdría la pena que nos transparentaran cuál fue el diagnóstico que llevó a esas conclusiones, ¿no? Pues digamos, para estar más o menos enterados si le está pegando por donde se necesita, ¿no? Eso ya son estrategias de comunicación, ¿no? Pero también la inversión. Exacto. Porque es una inversión que nos va a costar a los ciudadanos. Exacto, pues al final somos los paganos, Somos los que vamos a pagar. Son los que nos quedamos después de que se termine la fiesta, somos los que tenemos que limpiar, pagar a los proveedores, ¿no? Sí, y sí. bienvenidos los invitados. Claro. Muy bien. Les agradecemos mucho, muchas gracias Ernesto por tu participación como siempre. No, al contrario, gracias. Luisa, gracias, es un Un placer gusto. tenerte, ojalá que se repita dentro de poco. Nada, con mucho gusto, gracias. Alfonso, muchas gracias y además felicidades porque ustedes han puesto ahora sí que el cascabel al gato, porque era un tema que estaba olvidado y ustedes sí lo han logrado rescatar y ponerlo al centro de la agenda pública de organizaciones, inclusive como Hermosillo, como vamos. Gracias por la invitación. Aquí los esperamos en la próxima emisión.